Buenos días, estoy en el canal de Tita y Amanda. Espero que todos estén bien, que Dios los guarde y los bendiga donde anden, donde estén, en el trabajo, en la escuela, donde anden. Que Dios los bendiga y los guarde de todo mal, que lleguen bien a sus casas. Estoy en la Biblia en Hebreos 11:1. Dice, la fe es como aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. Esto mismo es lo que recordamos en nuestros antepasados. Por la fe creemos que las etapas de la creación fueron dispuestas por la palabra de Dios y entendemos que el mundo visible tiene su origen en lo que no se palpa. Por la fe de Abel, hijo de Adán y Eva, su sacrificio fue mejor que el de su hermano Caín. Por eso fue considerado justo, como Dios lo dio a entender, aprobando sus ofrendas. Caín mató a su hermano Abel porque vio que Dios le agradaban más las ofrendas de su hermano. No pudo con eso, buscó la oportunidad y lo mató, pero está en el cielo. Y aún después de muerto, por su fe sigue clamando. Por su fe también Enoc fue descendencia de ellos. Por su fe también Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir. Y los hombres no volvieron a verlo porque Dios se lo había llevado. Antes de que fuera arrebatado al cielo, se nos dice que había agradado a Dios. Pero sin la fe es imposible agradarle, pues nadie se acerca a Dios sin antes no cree que existe y que recompensa a los que le buscan. Por la fe, Noé, el que creó el arca, escuchó el anuncio de acontecimientos que no se podían anticipar y construyó el arca en que iba a salvarse con su familia. La fe de Noé, la fe de Noé escuchó el anuncio de acontecimientos que no se podían anticipar y construyó el arca en que se iba a salvar con su familia. La fe de Noé condenaba a sus contemporáneos y por eso alcanzó la verdadera rectitud, fruto de la fe. Por la fe Abraham, llamado por Dios, obedeció la orden de salir para un país que recibiría en herencia y partió sin saber a dónde iba. La fe hizo que se quedara en la tierra prometida que todavía no era suya. Ahí vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, a los que beneficiaba la misma promesa. Isaac era hijo de Abraham, Jacob era hijo de Isaac. Y Jacob fue el padre de las 12 tribus. Dice, a los que beneficiaba la misma promesa, pues esperaban la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe pudo tener un hijo a pesar de su avanzada edad y de que Sara era también estéril, pues tuvo confianza en el que se lo prometía. Por eso, de este hombre únicamente, ya casi impotente, nacieron descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo e innumerables como los granos de arena de las orillas del mar. Todos murieron como creyentes. No habían conseguido lo prometido, pero lo habían visto de lejos y contemplado con gusto, reconociendo que eran extraños y peregrinos en la tierra. Los que así hablan hacen ver claramente que van en busca de una patria, pues si hubieran añorado la tierra de la que habían salido, tenían la oportunidad de volver a ella, pero no aspiraban a una patria mejor, es decir, a la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ellos ni de llamarse su Dios, pues Él les preparó la ciudad. Por la fe Abraham fue a sacrificar a Isaac cuando Dios quiso ponerlo a prueba. Estaba ofreciendo el hijo único que debía heredar la promesa, y Dios le había dicho, por Isaac tendrás descendientes que llevarán su nombre. Abraham pensó seguramente, Dios es capaz de resucitar a los muertos, por eso recobró a su hijo, lo que tiene un sentido para nosotros.
La fe, la fe, la fe. La fe es lo más importante, es lo que nos va a llevar al cielo. La fe es el GPS para llegar al cielo por medio de Jesús. Ahora, antes los antepasados, como Moisés, que escuchó la voz de Dios en ese monte donde vio una zarza ardiendo, y dijo, ¿por qué no se consume esa zarza? Ese fuego no se apaga. Pero Dios hizo que subiera ahí a buscar un animalito para que lo conociera. Ahí de ese fuego se escuchó la voz de Dios. Él escribía, escribía todas esas cosas que le pasaban, todo lo de que tenía que ir con el faraón, todo lo de las plagas, todo lo de cuando salieron de Egipto, todo el peregrinar de los 40 años en el desierto para poder llegar a la tierra prometida. Pero de ahí a donde iban ellos no eran mucho tiempo para llegar. Dios los trajo dando vueltas 40 años para que las generaciones que habían llegado a Egipto murieran, porque eran personas que ya se habían hecho como las personas de ahí, idolatraban los dioses de Egipto, deseaban la comida de Egipto, cómo vestían en Egipto, cómo hablaban en Egipto, y él quería que toda esa gente se quedara en el desierto. A la tierra prometida entraron sus nietos, sus bisnietos de esas personas, porque Dios no quería que ellos entraran todavía con el corazón que no le pertenecía a Dios, le pertenecía todavía a las costumbres del faraón. Entonces, pues Moisés todo eso lo escribió, o sea, eran pergaminos. Nosotros tenemos una Biblia formada por muchos escritos, pergaminos que escribieron los profetas, que escribió pues Moisés, que les digo cuando escuchó la voz de Dios, Isaías, Malaquías, Oseas, todas esas personas que escucharon la voz para que fueran a dar pues los mensajes que Dios enviaba por medio de ellos, porque no había Biblia. Entonces todas esas personas se dieron a la tarea de escribir todas las cosas que ellos vivieron al escuchar la voz de Dios, todo lo que tuvieron que hacer. Pero cuando nace Jesús, en los tiempos pasados también se tenían que circuncidar para demostrar así la fe en Dios. En Dios, todavía no nacía Cristo. Pero cuando nació Cristo, todo cambió. Porque ya no necesitaba Dios hablarle a la gente. Él mandó a Cristo para que se encargara de decirles todo lo que Él ponía en su boca. Instruyó a las 12 personas, a los apóstoles y a muchas más, para que cuando Él se fuera allá con su Padre, ellos se quedaran haciendo el ministerio de Él, llevando los evangelios hacia todo el mundo, hablando de Dios, porque todavía había muchas personas que no creían en que Cristo era el Mesías, el enviado de Dios, el que murió y resucitó y se fue al cielo, como le pasó a Pablo, a Saulo de Tarso, que luego Dios le cambió el nombre a Pablo. Él perseguía cristianos y pues los encerraba o los mataba. Cuando él se encontró con Dios por medio de una luz resplandeciente, acababan de matar a Esteban, un siervo de Dios, lapidándolo, lo mataron. Él estuvo ahí y él iba persiguiendo unas personas que también murieron por muchos acontecimientos que pasaron en ese rato. Y él escuchó la voz de Dios: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y tú quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, al que tú persigues. Y él se quedó ciego. Pues luego ya todos sabemos lo que pasó. Ananías lo hizo que recobrara la vista y todo. Le dijo Dios: ve a tal calle y te van a recibir.
Pero todos los apóstoles estaban incrédulos, estaban asustados porque decían, pero ¿qué viene a hacer aquí? Si nos andaba persiguiendo para matarnos, ahora lo vamos a curar y lo vamos a tener entre nosotros, pues ¿qué onda? Porque era un soldado romano. Entonces, pues ellos tuvieron que obedecer todo lo que Cristo les decía, o sea, porque ya Dios ya no estaba en la tierra, él les mandaba mensajes de alguna manera. Y Pablo tuvo que convencerlos de que él ya no era la misma persona a partir de que le pasó eso. Entonces, él recordaba mucho el que cuando mató a una persona ahí, que ahorita no me acuerdo el nombre de él, la persona antes de que lo lapidara, porque lo tenían enterrado para aventarle piedras y matarlo, así lo lapidaban, él lo miró y le dijo, yo te perdono. Y Pablo se saca de onda y dice, usted me está perdonando, pues si lo voy a matar. Pero él se le quedó grabado todo eso, porque ahí tenían que estar todas las personas viendo cómo ibas a matar a esa persona, y ahí estaban todas las familias de ese hombre. Y pues Pablo, pues todavía siendo un soldado romano, que él hacía caso todavía a los fariseos, a todos esos, se llamaban maestros de la ley, pero eran personas malas. Y él le dijo, yo te perdono. Y las personas que estaban ahí no lo miraban con coraje tampoco, y él se fijó en eso. Entonces, cuando él le pasa ese encuentro con Cristo, pues obviamente todos los maestros de la ley se enojaron con él, porque dicen, ¿qué anda haciendo ahora? Pues si nosotros lo mandamos a encerrar cristianos ya que se encargue de ellos, y ahora mira, él se quitó su armadura, se quitó toda su onda de soldado y se vistió como una persona, como todas las personas cristianas, y estuvieron a punto de matarlo porque lo querían matar, porque desobedeció a los sacerdotes, y lo sacaron en un canasto, porque las bardas eran muy altas, lo sacaron de Jerusalén en un canasto grande, para que él se pudiera ir a hacer la obra de Dios. Pero él, antes de que pasara eso, de que se fuera, porque fue una noche, él estuvo en la plaza hablando de Cristo, y los sacerdotes estaban bien enojados, lo estaban viendo. Y él estaba hablando de lo que le había sucedido, de esa luz resplandeciente que se le había aparecido, y de que el hombre al que él había lapidado, o sea, que habían lapidado por orden de él, decía que recordaba su mirada, que le decía, yo te perdono. Y dice, y todas estas personas, a pesar de que yo maté familiares, que los metí a la cárcel, que los torturé, que todo, no me miran con odio, no me miran con coraje. Dice, y eso es algo para mí, pues bonito, porque entonces todo lo que Cristo vino a hacer aquí con esas personas en las que creyeron en Él, en las que tuvieron fe en Él, en las que sí creyeron que era el Mesías, que era el Hijo de Dios, entonces todo se resume en una sola palabra. Él era puro amor. Así lo dijo Pablo. Él era puro amor, dice, porque esas personas no me miran con coraje a pesar de todo lo que yo he hecho con sus familias. Y eso significa que Dios es eso, que Cristo es eso. Y que estaba arrepentido por todo lo que había hecho. Él estaba arrepentido. Y él, Pablo, se fue esa noche, lo bajaron en un canasto y se fue, porque él tenía la encomienda de Dios. Él fundó todas las iglesias, Éfeso, Gálatas, Tesalonicenses, la romana, fundó 7 iglesias. Y y él se encargaba de visitarlas para que todo ahí estuviera bien. Todo lo hizo por su fe, como lo hizo Abraham, que creyó que iba a tener un hijo a pesar de que ya tenía 100 años y Sara estaba grande, ya era una anciana. Noé, que nada más escuchó la voz de Dios y obedeció de hacer el arca porque iba a haber un diluvio, que él no sabía cuándo,
Estuvieron 120 años diciendo va a venir un diluvio, se va a acabar el mundo, bla, bla, bla. Obviamente, ¿cómo se va a acabar el mundo si aquí ni llueve? O sea, este está loco. Por obediencia hicieron todas esas cosas. Por obediencia a Dios nada más. Decía Dios en el primer testamento y que necesitaban sacrificio para el perdón de determinado pecado. Dependiendo del pecado que fuera, pues era el animal que tenías que sacrificar. Las personas antes escuchaban la voz de Dios y obedecían, como los levitas, cuando pusieron la tienda de las citas, o sea, la iglesia. Aquí vas a poner, les dijo Dios, aquí vas a poner el arca de la alianza, tantos metros y centímetros de tantos metros y centímetros a esta distancia, las cortinas tienen que ser de estas medidas, las tienen que poner en tal parte, vas a poner a tantos metros donde van a sacrificar y ese fuego siempre tiene que estar prendido, el que se acerque al arca se va a morir y que la toque, no puede nadie entrar aquí, es un lugar sagrado, aquí estoy yo, todo tenía que obedecer los levitas que estaban ahí. Y todo como él dijo, medidas y todo, de qué color, todo tenía que ser en la iglesia donde ellos se reunían, como Dios les dijo. Tú te vas a vestir así, tú te vas a vestir así, si entras a tal parte, vienes aquí, te tienes que purificar antes no puedes entrar así si vienes de darle la bendición a alguien que falleció. Aquí no puedes entrar con esa ropa, te tienes que asear y tienes que purificarte antes de volver a entrar aquí donde está mi presencia. Todas esas cosas Dios se las decía. Pero después que nació Jesús, Jesús se las decía personalmente. Era el maestro, era el Mesías. No sé quién me dijo una vez, ¿y cómo supieron los apóstoles? Pues si no tuvieron maestro, ¿cómo se enteraban? Y dije, ¿cómo que no tuvieron maestro? Y luego Jesús, ¿qué era? Era su maestro. Así le decían, maestro. Caminaban con él para preguntarle cosas, dudas que tenían de él. Y él se desesperaba porque les faltaba fe. Cuando iban a curar a una persona, a un inválido, a una persona que no veía, él la curaba, pero él les había dado ya autoridad para hacer eso, pero ellos todavía no creían que ellos podían hacer eso, porque no se querían, como me imagino yo que ellos no querían sentirse como Jesús, ¿verdad? O sea, yo me imagino que ese era el problema que tenían ellos para poder curar a alguien. Llegaban, no, pues no pudo curar, por decir Pedro, a una persona. Ay, Dios mío, gente, ¿hasta cuándo iré a estar con ustedes, hombres de poca fe? Cuando caminó por el agua, Pedro y se hundió porque le faltó fe. Hombre de poca fe, le dijo Dios. Entonces, nosotros por la fe vamos a ir a Dios por medio de Cristo. Por creer en Cristo es el GPS, siempre lo digo, para llegar a Dios. Si nosotros no tenemos fe, no vamos a llegar a Dios. De verdad. Miren, en Hebreos 12, ojalá y no los aburra con mi video, lo hago con todo cariño. Hebreos 12 dice, 12:14, progresen en la santidad, procuren estar en paz con todos y progresen en la santidad, pues sin ella nadie verá al Señor. Cuídense, no sea que alguno de ustedes pierda la gracia de Dios y alguna raíz amarga produzca brotes, perjudicando a muchos. Que no haya ningún inmoral, impío, como Esaú, que por un guiso entregó sus derechos sagrados de hijo mayor. Ustedes saben que después, cuando quiso obtener la bendición, fue rechazado y no pudo cambiar la decisión, aunque lo pidió con lágrimas. Recuerden su iniciación. No hubo aquel fuego físico que ardía junto a la nube oscura y la tempestad, con el sonido de trompetas y una voz tan potente que los hijos de Israel suplicaron que no se les hablara más. De ese modo, acataron aquella orden de no acercarse. Quien toque el monte, aunque sea un animal, deberá ser apedreado. Lo que se veía era tan terrible que Moisés dijo, estoy temblando de miedo. Ustedes, en cambio,
Se han acercado al cerro de Sión, a la ciudad de Dios vivo, a la Jerusalén celestial con sus innumerables ángeles, a la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo, a Dios, juez universal, al que rodean los espíritus de los justos, que ya alcanzaron su perfección, a Jesús el mediador de la nueva alianza, llevando la sangre que purifica y que clama a Dios con más fuerza que la sangre de Abel. Cuidado, pues, de acercarse los sordos con el que habla, pues si no se salvaron en aquel tiempo los que desoyeron las palabras del profeta en la tierra, menos todavía nosotros si nos desentendemos del que habla desde los cielos. O sea, mandaron a Jesús y no lo escucharon, eso es lo que dice. Su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora se nos da este aviso. Esta última vez haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Las palabras, esta última vez, indican que serán cambiadas las cosas que pueden ser conmovidas, es decir, las creadas, y solo permanecerán las que no se conmueven. Por eso, si hemos recibido el reino que no se puede conmover, conservemos esta gracia y sirvamos a Dios como Él desea, con amor y de verdad, pues nuestro Dios es fuego devorador. Manténganse el amor fraterno, no dejen de practicar la hospitalidad, pues saben que algunos dieron alojamientos a ángeles sin saberlo, como este Tobit al ángel Rafael. Acuérdense de los presos como si estuvieran con ellos en la cárcel, como estuvo Pablo, Pedro. También tienen cuerpo. Que todos respeten el matrimonio y ninguno manche la unión conyugal. Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio. No corran tras el dinero, sino más bien confórmense con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Y nosotros hemos de responder confiados, el Señor es mi socorro, no temeré. ¿Qué pueden hacerme los hombres? Está tan padre este de Hebreos también, fíjense. Entonces, ¿cómo Dios nos pide que nosotros vivamos para que podamos ver algún día a Dios? Pues con fe. La fe mueve montañas, la fe hace que nosotros cambiemos de manera de ser. Cuando nosotros tenemos problemas con alguien, dicen que no debemos de maldecir porque a Dios no le agrada, pero a veces nosotros nos pasamos, ¿verdad? No debemos hacerlo porque pues si nosotros queremos estar bien con Dios, sabemos que eso no le agrada, aunque a veces pues se nos sale de control las cosas, ¿verdad? Si tenemos fe, que vamos a ver a Dios, pues qué bueno, porque las personas cuando dudamos de que hay un Dios en el cielo y de que por medio de Cristo vamos a llegar a Él, pues yo siento que no tiene ningún sentido la vida, porque Cristo es como nuestro Padre, pues nuestro socorro, nuestra ayuda. Es cuando estás muy triste o algo, piensa en Él. Cuando necesites, porque tienes un problema muy fuerte y no sabes qué hacer, habla con Él, arrodíllate, tú dile, Señor, tú eres mi Padre, sabes lo que me pasa, ayúdame. Yo sé que si pongo todo en tus manos, tú te vas a encargar de todo. Yo se los digo por experiencia de tantas cosas que he pasado, que he vivido, que Dios me ha hecho, me ha ayudado. Yo me acuerdo que antes yo vivía con mucha ansiedad. Bueno, yo padezco una ansiedad y una arritmia por eso, pero porque a veces uno quisiera arreglar las cosas y no sabes cómo y te desesperas y todo. Entonces yo padezco eso desde niña, porque vi tantas cosas en mi casa con mis padres, tantas carencias, cosas que se ocupaban y uno como niña pues no puede hacer nada.
y pues uno va agarrando las responsabilidades y te desespera no poder solucionar cierto problema porque pues todavía eres una niña, o sea. Y ahora que estoy grande, pues padezco de eso porque es igual. Yo quisiera ayudar a las personas de mi entorno, pero pues a veces no puedes. Entonces ya lo que haces es encomienda a Dios a esas personas, habla con Dios, con Cristo, enciérrate en tu cuarto y dile todo lo que le tengas que decir, porque acuérdense que por fe vamos a llegar a Dios y la fe es Cristo. Da tristeza cuando hay personas que dicen, yo no creo en Dios, yo no creo ni en Cristo, o sea, yo no creo. Dices tú, entonces, ¿en quién crees? Siempre tienes que tener una fe, pero en Cristo. No puedes andar por la vida haciendo lo que quieres y ya cuando un día ya tu vida es un desorden o que sientes que te estás muriendo, entonces dices, ay Dios, ¿cómo? Si dices que no tienes fe. Así le decía yo a mi hijo. Si dices que tú no crees en nada de esto, entonces ¿por qué no dices, ay Dios mío? No digas Dios mío, di, ay mesa mía, ay silla mía, ay plato mío, ay... Pero no menciones a Dios porque si no crees, entonces nada más cuando a ti te conviene vas a hablar de Dios. A Dios siempre hay que tener fe en Él y pensar en Él. La fe que Dios quería que cuando se desesperaba Cristo, cuando Pedro quiso caminar sobre las aguas y se asustó y se hundió. Hombre de poca fe. Si iba hacia Cristo, ¿por qué se asustó? Porque tuvo miedo. Si iba hacia Cristo y se hundió. Imagínate tener a Cristo contigo en un lado. A lo mejor tendrías miedo porque es algo celestial, pero es Cristo, es tu Padre. De manera que yo les invito a que lean la Biblia. Todo el libro de Hebreos está muy padre. Trata de todas las personas que tuvieron fe. Habla de Enoc, habla de Eliseo, habla de Elías, habla de muchas personas que antes de morir siempre dedicaron su vida a Dios en aquel tiempo en el Primer Testamento porque escucharon la voz de Dios. Y después que nació Jesús, las personas escuchaban a Jesús, que también era la voz de Dios, pero en los labios de Jesús. Entonces, lean la Biblia, es el libro más interesante que se puedan imaginar. Dense sus chancitas, 15 minutos, 20 minutos, lean un capítulo de capítulo en capítulo y les va entrando mucho interés en saber, a ver. Y luego que Sara tuvo siempre su hijo, pero si eran dos personas mayores, muy grandes, y tuvo a su hijo. Pero ¿qué hizo antes Sara porque veía que no tenía hijos? Pues le dio a su sierva Agar, una egipcia que se había traído de Egipto, y le dijo, acuéstate con ella para que tengas el hijo que deseas, porque yo no te puedo dar hijos, sin saber que Dios iba a ir y le iba a decir que iban a tener un hijo, que fue Isaac. Entonces, hay cosas tan interesantes en la Biblia que quieres saber más y más y más y más. Como por ejemplo dice que Matusalén, que tenía 196 años, él vivía ya solo en una cueva, o sea, él ya, como que decía yo, ya que estoy haciendo en este mundo, pues sí, ya soy un ancianete. Dicen que vivía en una cueva, pero obviamente la sabiduría de ese hombre no me la quiero imaginar. Y él decía que tantos años, ahí lo describen como ya, como que andaba así como un animal donde ya pues no caminaba pues tanta edad. Muchas cosas así bien interesantes que dices tú, wow, qué padre, que pude leer esto, que pude entender esto. Y se los recomiendo bastante.
Que Dios los bendiga y los guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga misericordia de ustedes y de mí. Que Dios alce su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes paz y en mí también. Acuérdense que el primer mandamiento, amarás a tu Dios con toda tu alma, todo tu corazón y toda tu mente, y solo a Él servirás. Segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es difícil, pero de veras hay que hacerlo. Y el principio de la sabiduría es el temor y el respeto a Dios. Cada que ustedes vayan a hacer algo malo, a pelear con alguien porque puso el carro aquí en tu casa, o vayas a discutir por una tontería, de que, ay, le pegó a mi hijo, ay, va a ver ahorita, le pegó a mi hijo el huerquillo de ella, no, hombre, ¿para qué te peleas? ¿Para qué te peleas? Porque los dos chiquillos del mismo tamaño se agarraron de las greñas. Porque vas a verte más ridícula tú. ¿Por qué? Pues digo, yo lo he vivido muchas veces. Tú enojada con tu vecino y se miran con coraje y los niños andan jugando como si nada. Nos ponen el ejemplo. Por eso no discutan. Mejor arreglen las cosas. A ver, ¿por qué están peleando? Nada de que, es que tu huerco le pegó a mí. Mejor arregla bien las cosas, porque si son vecinas se van a tener que ver las caras todos los días y los niños van a crecer juntos, porque los niños así no tienen en el corazón de guardar rencor y nada de esas cosas. Que puso el carro en tu lugar, bueno, yo les digo porque yo antes era una persona así que me enojaba, digo yo, bueno, pues la tierra ni es mía, es de Dios, ¿para qué me ando peleando por esas tonterías? Y ando maldiciendo gente. No, pues ahorita se va, hombre, y se lleva su carro. Entonces, ¿para qué nos enojamos? Todas esas cosas nos han pasado en la vida. A las personas que ya tenemos más de 60 años, las hemos vivido. Nos hemos peleado hasta con los hermanos porque el primito le pegó a mi hijo y el hermano se enoja, tu huerco le pegó al mío. Oye, espérate, pues ¿para qué te enojas? Ellos ahorita van a andar otra vez jugando y nosotros no nos debemos enojar por eso. Y nunca, o sea, nunca lo hicimos porque yo se los hacía ver. No te pelees conmigo por eso, pues déjalos que se den en la torre, hombre, son del mismo tamaño. Porque así crecemos. Y todo se deduce en amor al prójimo. Un poco difícil, pero hay que hacerlo. Nos vemos en otro video y que Dios los bendiga y los guarde. Cuídense mucho de los virus.